Bien, en el día de ayer nosotros le dimos lectura a unas pequeñas predicciones, análisis que hiciera el obispo de Higüey, de una forma muy imparcial de lo que está ocurriendo. Aquí hay un elemento que no se ha tocado y que lo menciona nada más de ladito, con mucho temor, pero es lo que decide al final todos los problemas de nuestro. Le cargamos los dados al gobierno. Empezamos a revisar a Balaguer, a Hipólito, a Leonel, a Danilo y a Luis. Pero hay un problema, que hay un sector que no es selecto en las elecciones, porque tanto siempre presentes con más poder que el resto. Cuando a una persona va a aspirar, antes de aspirar, esa persona va a ese sector y pregunta: ¿ustedes creen que yo voy a recibir el apoyo o no voy a recibir el rechazo? Que es el sector de los intereses que aquí se mueven. Desde hace 36 años que nosotros comenzamos la revista, 37 síntesis, porque en síntesis él estuvo. Hay dos personajes que son víctimas de los intereses que se mueven en República Dominicana. ¿Por qué? Porque se metieron a defender el consumidor. Altagracia Paulino, que logró por razones políticas de su matrimonio y de lograr dirigir, pero no pudo, porque eso es interés. Y alguien que desde el principio de esta revista ha estado luchando, defendiendo a los consumidores. Se trata de Sandino Bisonó. Nosotros no vamos a hacer hoy un análisis retrospectivo desde que comenzó Bisonó en los años 80, quizá en los 70, a trabajar. Le salieron canas, ya es un hombre que si tú coges fotografías no lo conoces, porque pasaron casi 40 años de eso. Y quería ver la cosa desde un punto diferente. Nosotros lo único que queremos son 5 minutos de Bisonó y que se tome él y nos diga qué él cree que se puede hacer para defender al consumidor. Hoy mismo aparece un proyecto de ley para defender al consumidor, para que el producto venga y los especuladores dominicanos no se aprovechen. Pero no vamos a entrar en detalle de la tasa cero. Lo que quisiera es que nos diga, sin romper esas reglas que nos las han impuesto, libre mercado, ¿cómo tú puedes propiciar que el gobierno participe en el control de precios? Mira, Sandino, los medicamentos, cuando nosotros hablamos la primera vez, hace 40, 35 años, sí, tenían un 30% de beneficios obligados. Si era una leche, el 20%. Y si era un antibiótico, el 10%. Y eso era chequeado por salud y por el Departamento de Control de Precios. Eso se quitó y hoy tú encuentras un anunciante de nosotros, que nosotros apreciamos eso y tiene todo el derecho de hacerlo, que solo en una farmacia te dan un 20% de descuento de una medicina. Y tú dices, ¿y no ganan? Sí ganan. Sandino, ¿qué hay que hacer para que el gobierno pueda intervenir en el control de los precios? Sí, buenos días, doctor y panel, y gracias por esa introducción. Mire, aquí hay un problema. ¿Usted recuerda cuando la ley 13, que tenía el control de precios,
y esa ley fue abolida con la nueva ley, la 35805, que es la que nos rige hoy día en el mercado de consumo. ¿Qué sucede? Que en nombre del libre mercado y de la libertad de precio, de la oferta, la demanda, ahí se han cometido todo tipo de atrocidades en contra de los consumidores. Eso que usted plantea, doctor, la propia ley contiene un artículo que no es un control, pero ese artículo dice que el proconsumidor tiene la facultad de analizar costos y sugerir precios. Y aquí eso no se hace. Por ejemplo... Sí, pero sugerir, porque no puede decir que controla. Entonces, si eso pasara, que el consumidor supiera qué es lo que sugiere el proconsumidor en cuanto a los precios, pues el del mercado no estuviera suelto, porque ¿qué es lo que nosotros estamos esperando para este año que entra? Es que el gobierno retome el control del mercado, porque este es un mercado que está loco y suelto. ¿Qué este año tú esperas que el gobierno retome qué? El control del mercado. Este mercado está loco y suelto. ¿Cómo es posible que en un supermercado un litro de leche te cuesta 71 pesos y en un colmado te cueste 100? ¿Cómo es posible que un huevo te cueste 5 pesos? Para beneficiar al votante va a perjudicar el que financia la campaña. Bueno, debe hacerlo porque el pueblo es más. El pueblo es más. Qué romántico. Si un huevo en el supermercado cuesta 5 pesos, ¿por qué en un colmado cuesta 10? Ayer amaneció a 10 pesos el huevo, nosotros lo denunciamos. No podemos hacer más nada que denunciarlo, pero si el Estado se pone, controla ese tipo de cosas para que el consumidor no sea perjudicado, porque el consumidor, más humilde... Pero no te vas a ir. Dime cómo se controla eso. Pero muy fácil. Haz el decreto. ¿Cómo se controla? ¿Tiene que hacerlo por área o general? General. Nombrar una dirección de control de precios. Sería lo más factible. Y no ponerle otro nombre. Podría tener otro nombre para quitarlo de control, porque eso es lo que mete miedo. Cuando discutimos la ley en los años 90 hasta el 2000, el cuco de los empresarios, de los representantes de los empresarios que estuvimos discutiendo esa ley por 10 años, era ese, el control. Entonces, nosotros creemos que para este año el gobierno puede tomar los controles del mercado para que la gente sepa cómo va a comprar y que no se quede suelto el tema del precio, porque es la población más pobre la que está sufriendo con este tema de los altos precios y del dislocamiento de los precios. Los precios deben ser unificados. ¿Para qué? Para que el consumidor que compre en un barrio pague lo mismo que compra en un supermercado. Es posible. ¿Cómo tú le dices a un colmado que tiene que vender a un precio? Bueno, es que los colmados dicen que ellos tienen que pagar delivery, que tienen que la luz, que tienen que... pero el supermercado paga más. ¿Y tienen otros costos? Tienen otros costos, sí. Tienen otros costos, pero ¿qué sucede? Que el supermercado también tiene sus costos. Entonces, lo que hay que hacer es que se cree una política para que el consumidor no salga tan perjudicado, y el presidente tiene que estar mirando ese tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque es la población la que está sufriendo en carne viva este desorden que hay en el mercado. Una libra de arroz, ¿cuánto cuesta que usted está hablando de arroz ahora en un supermercado? ¿Cuánto cuesta una libra de arroz en un barrio? Son 40 y 45 pesos. Y el consumidor no tiene la opción de comprarlo, de ir a su supermercado. Sí tiene la opción. Pero no lo hace. Por eso aquí hay supermercados de varias categorías. Hay para clase alta y hay para clase muy baja, que con el mismo precio. Sí, la pulpería es otra cosa. Mira, Sandino, ahorita hablábamos con Marcelino Vargas. Ajá. Y hablábamos de Derek Kafta. Y contigo estamos cayendo en un problemita que no hace nada uno con decirlo, porque no se va a resolver. Hay problemas que son el problema dominico-haitiano, el problema de palestino y judío, y el problema de los intereses para hacer lo que hay que hacer en República Dominicana. Son 3 problemas que no tienen solución. Sí. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene un presidente para hacer un buen gobierno? Para la mayoría, lo que tú defiendes, sí. Porque el consumidor es la mayoría, no es el suplidor. Pero si tú hablas con Marcelino y te dice, espérate, o con
Fran dice, es que tiene también que poner el suplidor a ganar, porque el que no gana no trabaja, no hace nada. Tiene que ponerlo a ganar. Entonces, yo te digo, la familia, Luis Abinader se quitó ese problema de arriba, Danilo no se lo quitó. Es un obstáculo que hay, ¿eh? Segundo, el partido y los compañeritos. 2, 3, el votante, que es el que él debía complacer. Cuarto, los que ponen los cuartos. No es la Junta ha dado chele. Los que ponen el dinero. Los millones. Y finalmente, el poder extranjero y los intereses. Cuando aquí viene y se firma el DERECAFTA, se está hablando de revisar eso. El arroz de afuera va a venir, va a entrar y va a entrar más barato. Pregunto, ¿hay algún mecanismo para romper eso y poder controlar los precios aquí? La especulación, la intermediación, el que el huevo está bien, tú hablas con un supermercado, el perecedero, el aire acondicionado, la factura, pero si vas a la pulpería en Gualey, vas a encontrar el huevo al mismo precio. No lo vas a encontrar al mismo precio. Doctor, ¿qué vas a hacer? Di lo que tenemos que hacer. No, es que el mercado es un conjunto de intereses. Por ejemplo, Marcelino estaba hablando del arroz. Aquí se penaliza al productor de arroz y al consumidor del arroz para beneficiar al intermediario del arroz. Ese es el tema. Entonces nosotros queremos que este año que entra, ahora el 2024, el presidente se siente a analizar esos temas y nos convoque a los consumidores, a las asociaciones, que no nos toman en cuenta para nada. Ellos reúnen los comerciantes. Y ese tema del arancel cero, lo vimos recientemente con el azúcar, doctor. Se importaron 75,000 toneladas de azúcar de Brasil y no benefició al consumidor, al contrario, el azúcar no subió. Y los pequeños comerciantes, las asociaciones de comerciantes pequeñas no pudieron traer el azúcar. A pesar de que le quitaron todo, inclusive le dieron todo lo que los comerciantes estaban pidiendo para poder traer ese azúcar y beneficiar al consumidor. El azúcar sigue costando más de 40 pesos. Ok, si ejemplo podemos ponerme, tú fuiste actor o presenciaste el pleito famoso aquel, que comenzamos con el café, terminamos con el cartón y seguimos con los fósforos, cuando Ricardín yo fui protagonista de ese pleito. ¿Tú te acuerdas? Sí. Pero se trataba, ¿qué se enarbolaba? Era el consumidor. El consumidor. ¿Verdad? Claro. Porque había un monopolio de café y vino otro y inventó que por suerte se rompió. El café, Por suerte se rompió ese monopolio. ¿Verdad? Sí. Y entonces vino, entonces le fabricaron cartón en respuesta. Tú me estás atacando el café, te voy a atacar la industria del cartón. Y le hicieron una cartonera y le hicieron una fábrica de fósforo al otro. Sí. Entonces, te quiero preguntar, ¿puede un presidente, mira, aunque sea nada más para la campaña, controlar los precios? Lo puede controlar, lo puede controlar sin el San bendito del control de precios. Puede tomar medidas y nosotros tenemos un plan para eso, pero lo que pasa es que el presidente no nos escucha a los consumidores. Él escucha a otros sectores, pero el sector consumidor, ningún sector aquí lo ha escuchado. Ni siquiera Proconsumidor lo escucha. El Proconsumidor está en otra cosa. Entonces, ese es el problema que hay en este país. Los consumidores aquí no son escuchados para nada. Por eso no hay un movimiento de consumidores fuerte, porque nadie los ha escuchado. El presidente, nosotros hemos dicho, presidente, aquí solamente no son los comerciantes. ¿Y a qué tú crees que Nader casi llegó a presidente de Estados Unidos? ¿Quién fue que le hizo que lo escuchó? Porque él defendía a los consumidores. Claro, y allá se hacía lo que él decía. Él decía, por le dijo a los consumidores, no compren hay que hacer tal cosa hoy. Sí. Y nadie compraba eso. Sí, nadie. ¿Y qué pasó allá que aquí no pasa? Que cuando hicimos un boicot para cuando el pollo se disparó, la gente consumió más pollo. Ese es el problema, porque no hay conciencia. No hay conciencia, ese es el problema. Entonces, nosotros queremos que se haga un sistema de concientización del pueblo a defender su bolsillo, su presupuesto familiar, su dinero. Porque aquí eso no está pasando por falta de conciencia de la propia gente. Entonces, para este año que entra, nosotros estamos
enarbolando un plan para llegar a más personas Ok. con nuestro sistema de Ok, educación al yo consumidor. quiero ahora pedirte repetir lo que mañana, cuando él salga de su reposo, Está en reposo ahora. es el presidente el que tiene que decidir eso. Eso es lo primero. Sí, sí. Es el presidente. El presidente. ¿Qué tiene que hacer para que mejore un poco la situación del poder adquisitivo del consumidor? El presidente tiene obligatoriamente que en este año de elecciones y de su reelección que tomar en cuenta a esos sectores, reunirse con los sectores y buscarle alternativas, soluciones a ese tema, que no es tan difícil, no es tan difícil como se quiere ver. Si se sienta con los sectores que deben hacerlo, el problema se resuelve. Porque no es que nosotros queremos que de golpe y porrazo se metan controles de precios, no. Yo lo que estoy pidiendo es control del mercado. Ahí está el problema con la construcción, con las varillas, con el cemento, con el zinc. Ahora mismo hay un problema gravísimo. Bien. Con la dislocación de los precios. Bueno, lo que te vamos entonces es dejar abierto todo un año Ok. para que tú todos los días le recuerdes eso a Abinader, porque tiene que cogerle cariño 5 años, el Sí. que falta y 4 Y los más. 4 que vienen. Gracias, Sandino. Gracias a usted, doctor.